Tiene la palabra el diputado Diego Bocio. Gracias, señor presidente. Estamos discutiendo, como bien se ha dicho, una ley de leyes, una ley que posiblemente sea la más importante desde el punto de vista de la planificación de un gobierno. Y quizás es la ley que en donde, como dijo el diputado Heller, se pueden deducir cuestiones analíticas, cuestiones ideológicas, posicionamientos y, naturalmente, el sentido y la orientación de un gobierno. Yo lo primero que quiero hacer es una reflexión histórica, porque las acusaciones de un lado o del otro son recurrentes y la verdad que no nos conducen a solucionar los verdaderos problemas de la Argentina, quedan en la retórica. Y lo primero que quiero decir es que desde hace años viene el presupuesto de la Nación a esta Cámara, se fijan 3 o 4 parámetros: inflación, déficit, crecimiento, parámetros macroeconómicos. Y lo que hace esta Cámara, que desde la democracia en adelante ha generado facultades, ha generado delegaciones, ha entregado de manera delegativa, se ha convertido en un poder delegativo, en un poder legislativo que efectivamente legisla sobre los verdaderos temas que hay que legislar en la Argentina. Lo que hace, y esto lo quiero decir con todo respeto y rescatando la tarea de, como bien lo decía recién Marco Labaña, de la Comisión de Presupuestos, de sus colaboradores, de su presidente, lo que hacemos es llenar casilleros. Tenemos los grandes números y llenamos casilleros. Y nos peleamos, hacemos unas peleas enormes a ver si va un poco más para una provincia, otro poquito más para otra provincia, si va algo más para universidades, si va algo más para los jubilados, si va algo más para un municipio, para otro municipio, pero los grandes números no se tocan. Y vuelvo a repetir, esto no es algo nuevo, esto es algo que viene de muchos años. Y me parece que es una discusión muy fuerte que tenemos que dar en esta Cámara si queremos abordar en serio los problemas. Si vamos a discutir acá las políticas de Estado, o que vamos a seguir con un método que efectivamente lo que hace es distraer de los grandes problemas y las grandes causas nacionales y efectivamente estar involucrados en una discusión que, vuelvo a repetir, es de casilleros. Algún diputado en una comisión dijo: la política económica es exclusiva del Poder Ejecutivo. Bueno, la verdad que no lo dice la Constitución en esos términos. Habría que discutirlo. Yo creo que la política económica se puede discutir en este Parlamento y se debe discutir en este Parlamento. Y posiblemente durante muchos años no se discutió como se debería discutir y es momento, incluso por la composición política que hoy vivimos, de empezar a hacerlo. Se cumple en casi un año del mandato de Mauricio Macri, 11 meses, casi el 25% de un gobierno. No sé si en un año se puede hacer un balance, pero se puede empezar a ver las primeras pautas de un gobierno, se puede empezar a ver los primeros síntomas de un gobierno y se puede empezar a reflexionar sobre las cosas que han pasado. Y quiero hacer una primera reflexión, que en esto comparto con el diputado Kicillof, y que el peronismo siempre históricamente ha abogado en ese sentido, y no solo ha trabajado en ese sentido, sino que la experiencia histórica nos marca que es central en la economía. Cuando aumenta el salario real, aumenta el producto, y cuando cae el salario real, el producto, es decir, lo que producimos todos los argentinos, se reduce. Es una economía donde el 80% de nuestro producto depende de la demanda, del consumo. Y el consumo, hay consumo si hay salario real. Si el salario real cae. Y pasaron 11 meses y el primer dato, que no es un dato al azar, no digo 30, 20, un dato que el propio gobierno publica: el salario real en los próximos 12 meses, es decir, lo que aumentaron los salarios, descontada la inflación del INDEC o San Luis, da el 6,7% de caída. Esto no lo digo yo, lo dice el propio gobierno. Casi 7 puntos de caída del salario real. ¿Qué pasa? Si cae el salario real, cae el consumo. La gente consume menos. No puede ir al cine, no llega a fin de mes, si consumió un asado no lo puede hacer. Consume menos. Hay una política deliberada de caída del salario real, como bien se explicó en este recinto. Y cuando cae el salario real, vuelvo a repetir, cae lo que producimos los argentinos. Y también lo dice el propio gobierno. Dice que se consume menos, la CAME 4,5% nuevo, menos 4,9%. No lo decimos ni nosotros, ni la oposición, ni lo dicen entidades oficiales o entidades. Y además cae el trabajo. Lo reconoce el propio ministro de Trabajo: 73.000 puestos de trabajo menos en el sector privado. No quiero hablar del Estado, porque el Estado sumó trabajadores, 80.000. Si no, estamos hablando de los puestos de trabajo del sector privado, 73.000 puestos de trabajo.
Si hay menos demanda, se produce menos en la Argentina. Nos achicamos los argentinos. La actividad industrial, agosto del 2016, noviembre del 2015, cayó, perdón, el EMAE, 3,2%. La actividad industrial cayó más, casi 7%. El cemento, lo decía Daniel Di Stefano de Misiones, el compañero de Misiones. Si lo comparamos la serie de los últimos 12 meses, 9% de caída de cemento. ¿Qué significa esto? Que la gente se hace menos la casa, que arregla menos la casa, que el Estado consume menos cemento para hacer una autovía, o para mejorar la ruta, o para hacer el asfalto o el cordón cuneta. Es decir, producimos menos cemento, producimos menos viviendas, producimos menos calles, producimos menos autopistas. La actividad industrial, dije que cayó 7%, 10,1% el ISAC, el indicador de la construcción, se construye menos en la Argentina. Se producen menos autos en la Argentina, 14% menos. Hubo un pico en el año 2013 y caídas, y este año se agravó, 14% menos de autos, es decir, en las fábricas, en las automotrices, se produce 14% menos que el año anterior. Y producto de eso se recauda menos. Se recauda porque se bajaron impuestos, se bajaron los impuestos a las exportaciones, con lo cual hay un 38% de caída interanual del impuesto a las exportaciones, y en términos reales 7,7% de caída de la recaudación. Por eso aumenta el déficit. Entonces, la primera reflexión que quiero hacer y que queremos hacer como bloque justicialista es el momento, en qué momento estamos votando el presupuesto, porque yo no voy a entrar en la discusión de si los presupuestos, si son presupuestos, si no, si los indicadores son sensatos, no son sensatos. No quiero entrar en esa discusión porque evidentemente el Parlamento debería tener más herramientas técnicas y más capacidad política o voluntad política para discutirlo. Y desde hace 30 años que no se discute. Y lo deberíamos discutir como política y como criterio económico. Lo que sí quiero decir y quiero advertir, porque escuché a algunos diputados del oficialismo, es que estamos en una situación muy compleja en la Argentina. Muy compleja. Y que esa decisión no es una cuestión, no quiero hacer beneficio de inventario, ni para un lado ni para el otro. Es la realidad. Y frente a la realidad uno toma decisiones, y frente a esa realidad no solo se toman decisiones, sino se trata de encontrar el mejor camino hacia adelante. Entonces el gobierno plantea en primer lugar un problema con el salario real. No un problema, sino una chica del salario real. Entonces nos dicen, bueno, no, la salida no pasa por el consumo, pasa por la inversión. Entonces hay que invertir en la Argentina y nadie duda que hay que invertir en la Argentina. Si yo hablo con cualquier coprovinciano, con cualquier provincia, me dice necesito un puente, necesito una hidroeléctrica, necesito más rutas, necesito un puerto. Seguramente todos queremos que haya más inversión en la Argentina. Ahora bien, el propio gobierno se interesa y trabaja para que no haya inversión. ¿Y por qué digo esto? Y me parece que también es una discusión muy vieja en la Argentina, pero que evidentemente no lo pudimos resolver. Porque es hoy mucho más negocio y mucho más brillante la decisión de invertir en la renta financiera o en la especulación financiera y no en la actividad real. Un argentino que vendió dólares, compró pesos y todos los meses reinvirtió su ahorro o sus excedentes en LEVAC, que no estoy haciendo un juicio de valor, lo pueden comprar, de hecho se pueden comprar LEVACs, no estoy haciendo ningún juicio de valor, tiene una rentabilidad del orden del 50% en dólares. Entonces, ¿quién va a invertir en la actividad real sin hacer nada? Simplemente desde la página web del banco, del home banking, tenés 50% de rentabilidad real. Entonces el propio gobierno sigue en una lógica de que la patria financiera o aquellos sectores que se llevan los grandes excedentes terminen diseñando la política o el perfil productivo de la Argentina. Y me parece que esa es una discusión también muy larga que tenemos que dar. Muy. Esto que estoy leyendo o que estoy diciendo lo leí en una discusión del debate parlamentario en el año 85, la misma lógica, 86, la misma lógica. Ahora bien, queremos inversión en la economía real, el gobierno tiene que empezar a cambiar las variables. Y el Banco Central es el que decide la política de tasa de interés, se pelea con el ministro de Economía a ver quién reduce más. ¿Y cómo fija la tasa de interés? Con una encuesta de 30 consultores, solo 30 consultores que dicen cuál va a ser el nivel de expectativa inflacionaria, el REM.
O sea, estamos sujetos a 30 consultores que nos dicen cuál va a ser la inflación y en función de eso cuál va a ser la tasa de interés. Creo que son cosas que este Parlamento debe tomar en serio y que debe tener una determinación distinta. Entonces nos dicen que el problema no es que el problema es el consumo, que hay que apuntar a la inversión no hay, y que el problema es la inflación. Y lo decía muy bien Heller, creo, lo escuchaba el otro día al senador Pichetto. Nadie discute que la inflación hay que reducirla en la Argentina. Nadie discute que esto debería ser una política de Estado y en la medida que haya una reducción de la inflación, el salario real, los ingresos reales de los argentinos van a crecer. La demanda de crédito y que puede ser efectivamente una salida concreta a la reactivación económica. Ahora bien, la provincia de Buenos Aires tiene previsto un aumento del 36% del inmobiliario urbano y rural. ¿Cómo vamos a hacer? Si vamos a aumentar los salarios 17% y vamos a aumentar los impuestos del 36%, ¿dónde cierra la ecuación? La ciudad de Buenos Aires, el ABL, 38%. O sea, pretendemos que los vecinos de una ciudad paguen 38% más de impuestos a alumbrado, barrido y limpieza, pero que solamente la inflación sea del 17%. Evidentemente, esa ecuación no cierra. Entonces, el otro problema es el déficit. Y también quiero hacer una discusión en ese sentido. Entre el año 70 y el año 85, el déficit en la Argentina promedio fue del 7 puntos del PBI. Tuvo un pico del 16% del PBI, un mínimo del 5%. La discusión en ese entonces entre radicales y peronistas era cómo se financiaba ese déficit. El 85% con emisión monetaria. Sabemos dónde terminamos. Hiperinflación, insostenible el proceso argentino. ¿Qué decimos nosotros? Acá no es una discusión del déficit. Es muy fácil resolver los problemas de la Argentina siempre yendo en contra del Estado. El nivel de gasto público en la Argentina no supera bajo ningún punto de vista ningún país con criterio desarrollado. Con lo cual acá no pretendemos dar una discusión mucho más fuerte con respecto al Estado. Y nosotros lo que queremos no es un Estado más grande, lo que queremos es un Estado mejor, más inteligente, más eficaz, más eficiente. Queremos el Estado que realmente tenemos que tener los argentinos y fundamentalmente tenemos una filosofía, no queremos aquel Estado que estatiza los medios de producción ni aquel que deja todo librado al mercado. Queremos un Estado que realmente sea mejor y que efectivamente tenga la voluntad política, que represente la voluntad de los sectores y que tenga la fuerza de poder avanzar en las verdaderas transformaciones que tiene que llevar adelante la patria. Entonces, la primera afirmación que nosotros queremos presentar es que la Argentina tiene un problema de diseño productivo y que ese diseño productivo también se ve en el presupuesto y que esto tiene que ser una discusión que este Congreso tiene que enfocar y tiene que abordar. Si nosotros no somos capaces de plantear verdaderas políticas de Estado que trasciendan a un color político, si no somos capaces de justamente de plantear los verdaderos desafíos que tiene la Argentina, va a ser muy difícil que salgamos de esta lógica, de llenar casilleros, de peleas que muchas veces son muy duras, son muy fuertes y que realmente no conducen a nada. Nos hablan de endeudamiento. Sí, el endeudamiento ha crecido mucho en la Argentina. Y si hay déficit, hay endeudamiento. Y hasta el 2006 no había déficit en la Argentina. Y desde el 2006 en adelante el déficit creció, como hubo en los años anteriores. Y si el Estado gasta más de lo que ingresa, evidentemente hay deuda. Y el presupuesto del año anterior tenía 2 artículos, el 34 y el 38 con respecto a la deuda. No uno como este. Tenía cientos de menos, miles de millones menos, pero eran muchos miles de millones. Entonces tenemos que abordar el tema seriamente. Ahora bien, el déficit, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a resolver creciendo, no lo vamos a resolver de otra manera. Por eso yo creo y estoy absolutamente convencido que independientemente de la herramienta que nosotros votemos, y esto se lo digo, señor presidente, porque creo que debemos como Parlamento tener una posición política firme para millones y millones de argentinos que no están ni en la vereda de la agresión ni tampoco están en la vereda de que las cosas, ni del revanchismo, de que las cosas se resuelven con las políticas de mercado. A esos argentinos hay que darle una solución y este Parlamento tiene una deuda histórica en ese sentido. Marco Labaña fue claro, Luciano Laspina, pero fundamentalmente Marco de las modificaciones. Yo también estoy convencido de que hemos hecho una gran tarea.
Escuché a un legislador hablar de apriete a los gobernadores. No, ningún gobernador nos apretó a nosotros. Es una lógica política de la que estamos muy lejos. Nosotros dialogamos, nosotros consensuamos, nosotros nos juntamos con los gobernadores. Los gobernadores tienen responsabilidad de gobierno, hablan con el Poder Ejecutivo. A mí ningún gobernador me llamó para apretar, a mí no. Realmente confundir el apriete con consensuar, o confundir el apriete con el diálogo político, o confundir el apriete con la necesidad de modificar determinadas pautas presupuestarias, me parece que dista de una metodología política a la cual nuestro bloque está muy ajeno. Nosotros creemos que hemos avanzado. Hacía muchos años que no se discutían cuestiones que tienen que ver con el federalismo y hemos avanzado. Durísimas las discusiones. 5.000 millones más para el fondo de la soja que llegan a los municipios y a las provincias, y la verdad que es un logro. No sé si es el gran logro, claro, puesto en magnitudes, pero es un logro importante. Avanzar en refinanciamiento de deudas, el financiamiento de las cajas provinciales. Yo veo a gobernadores recorrer, muchas veces hemos hablado, y muchas veces teníamos una impronta porque había otro tipo de política. Bueno, una parte es automática. Yo la verdad que entiendo la política en ese sentido. Me alegro cuando un gobernador pudo poner un puente para unir dos provincias. Ahora bien, señor presidente, tendrá que el Poder Ejecutivo trabajar fuertemente para que estas obras se hagan. Esta situación política que hoy la oposición y el Congreso le ha dado al Poder Ejecutivo implica fundamentalmente una gran responsabilidad por parte del presidente Macri y de todo su gobierno. Entonces, estamos convencidos. Trabajamos para el Cuerpo de Ciencia y Técnica. Claro, quisiéramos tener más presupuesto. Nosotros perdimos las elecciones. Sí, teníamos otra política en ese sentido. Pero en el marco de la negociación y en el marco de los acuerdos posibles pusimos más recursos a Ciencia y Técnica. Y sacamos artículos que creíamos que eran abusivos con respecto al artículo 51 del jefe de gabinete, que podía ser cualquier tipo de partida. La Argentina solo en 3 oportunidades no tuvo presupuesto. Año 75 Isabel Perón, año 66 Arturo Illia, saben lo que pasó después de esos años, y Cristina Fernández de Kirchner en el año 2009. Históricamente este Parlamento discutió el presupuesto de distintas maneras, atrasados, en momentos en donde ya había pasado el año y se discutía el presupuesto. Pero claramente el presupuesto siempre fue una herramienta de gobierno no solo para la nación, sino también para las provincias. Y hay una responsabilidad. Yo lo escuché al diputado Kicillof hablar de, miren, nosotros vamos a votar si no se van a quedar sin presupuesto porque realmente lo hemos sufrido. Claro que hay una responsabilidad del gobierno y de la oposición. Hay una responsabilidad del gobierno, pero también hay una responsabilidad de la oposición. Y sí, se negaron a hacer muchos cambios, teníamos muchísimos más cambios para hacer, muchísimos más cambios. Ahora bien, nosotros optamos no solo por ser responsables, sino también por tener los criterios que realmente teníamos que incluir en el presupuesto. Y quiero que quede claro una cosa, no estamos de acuerdo con el rumbo económico. No estamos de acuerdo, y creo que queda claro nuestro mensaje, con muchas de las decisiones que toma el presidente Macri. De hecho, quisiéramos que el presidente Macri convoque a todos los argentinos, convoque a este Parlamento. Y que no gastemos el tiempo en discusiones, agresiones, incluso con cuestiones que desvían la atención verdaderamente de los argentinos. Y tengamos una agenda parlamentaria. ¿Cómo vamos a cambiar el proceso productivo? ¿Cómo efectivamente la renta financiera o la patria financiera no va a ser el eje rector de las decisiones? ¿Qué Estado queremos? ¿Cómo queremos que ese Estado actúe? Discutamos esas cuestiones. A ver, por un lado están los que quieren la apertura total, ya la vivimos la apertura total. Pero por otro lado están también los que quieren cerrar la economía y que significan que 4 vivos tengan grandes ganancias a costa de un montón de cuestiones. Entonces me parece que las dos cosas hay que mirar. Leía el otro día una nota en un diario económico en donde mostraba que una empresa, no solo era la primera marca, se compró la segunda, la tercera marca, ya la concentración. Claro, no abrieron los productos, evidentemente grandes, pero tampoco la apertura indiscriminada que deja a millones de obreros en la calle. ¿Tenemos una postura como argentinos? ¿Podemos tener una síntesis o vamos a seguir acusándonos y desprestigiándonos? Porque además, luego de la acusación, aparece la antipolítica. Y cuando los dirigentes están deslegitimados, se empieza la sociedad que tenía alguna esperanza, empieza a sentir frustración y fracaso. Y esto ya lo vivimos en la Argentina.
Cuando no se creen los propios dirigentes, no hay nadie que pueda marcar el rumbo en ese sentido. Por eso yo creo, y nosotros creemos desde el bloque justicialista, que estamos todos convencidos que hay que construir una nación mejor. Y construir una nación mejor es una tarea de todos. Nosotros vamos a aprobar este presupuesto, hemos trabajado mucho en ese sentido. Seguramente quisiéramos otra cosa. Lo que sí me comprometo como legislador y como bloque, y quiero comprometer al resto de los diputados y los senadores, a que el Poder Legislativo empiece a retomar sus facultades y que podamos de una vez por todas hacer una verdadera síntesis y discutir los verdaderos problemas de los argentinos. Porque el año que viene, si no, lo que vamos a volver a hacer es cenar casilleros. Va a venir un presupuesto con unas pautas macroeconómicas, vamos a discutir muchísimo entre una provincia, otra provincia, entre ciencia, entre técnica, entre una universidad y otra universidad, pero los argentinos hemos visto pasar el tiempo y no vamos a poder cambiar la realidad productiva, la vida y fundamentalmente construir una nación mejor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Bossio.